Cuando terminamos el programa le decíamos que queríamos dedicarle un tiempo a este asunto del Acuerdo de París y por eso hoy me da mucho gusto que nos acompañe aquí en el estudio de la Agenda Pública Gustavo Ampuñani. Él es director ejecutivo de Greenpeace México. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Mario. Gracias. A ver, vamos por el ABC del tema porque de pronto los medios asumimos que todo el mundo está en la misma sintonía. ¿Qué es el Acuerdo de París y por qué es algo tan importante? Bueno, el Acuerdo de París es un elemento de política internacional que ha sido acordado por 197 países, 195 países, hace unos años en la capital francesa, en París. Y este acuerdo sustituye al Protocolo de Kioto. El Acuerdo de París lo que fija es la ambición de los países que se han comprometido con ese acuerdo para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que provoca el calentamiento global y el consecuente cambio climático. El Acuerdo de París fija una ambición o un compromiso para que los esfuerzos de estos países contribuyan a que el aumento de la temperatura global del planeta promedio no supere el 1.5 grados centígrados, porque el rebasar un poco esa línea pues pondría a todo el planeta al borde del caos. Si ya de por sí estamos en una situación de crisis climática, superar ese umbral podría ponernos en una situación de no retorno. Y esto implica, cuando decimos que un país se compromete a poner un límite de las emisiones, lo que estamos diciendo es un límite también al crecimiento económico o al modelo, es decir, no. Pero hay sectores, digamos, económicos que no les gusta nada de esto porque implica restricciones para la industria, implica límites de la cantidad de contaminantes que se pueden emitir. Es decir, si hay implicaciones, esto te lo digo para entender después por qué hay tensiones y por qué algunos se oponen a este acuerdo. Claro, hay implicaciones económicas, legales, políticas, sociales, de todo tipo. Este tipo de implicaciones obliga a los países a hacer un cambio radical en la forma en que generan y consumen energía, primordialmente, y esto tiene un impacto en la economía. Pero lo que estamos viendo en los hechos es que puede haber crecimiento económico apostándole a otras fuentes de generación de energía. No necesariamente el crecimiento económico tiene que estar vinculado o amarrado a la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, petróleo, carbón o gas. Eso es muy importante esto que dices. A ver, el crecimiento de la economía de un país no está atado al petróleo y por lo tanto puedes crecer incluso desarrollando estas otras. Exactamente. Pero si hay sectores que esto no les gusta. Bueno, que básicamente son los sectores petroleros, que es el mismo sector que hoy está enquistado en el gabinete del presidente Trump. Bueno, un dato nada más por lo que nos dices, vale la pena recordar, el secretario de Estado de Estados Unidos, el encargado de la relación con el mundo, viene de dirigir una de las compañías petroleras más importantes del planeta. Exactamente, la empresa Exxon. Por otro lado, lo que vemos es China, por ejemplo. China ha sido muy consistente en sus compromisos para reducir emisiones, ha reducido muchísimo. Se ha cumplido. Bueno, está cumpliendo y lo que está haciendo es desacelerado el ritmo de construcción y puesta en funcionamiento de plantas de carbón. O sea, mucho de la economía china funcionaba por la quema de carbón. Entonces, ha reducido esa velocidad, está abriendo menos plantas de carbón y está apostando muchísimo a la energía solar. ¿En Europa? En Europa también, ¿sí? En Estados Unidos, durante la administración del presidente Obama, se han tomado diferentes medidas para poder reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que estas fueron medidas que se tomaron dándole la vuelta al poder legislativo. Fueron decretos del presidente Obama porque había mucha oposición, sobre todo el Partido Republicano, para adoptar estas medidas que ponen límites muy estrictos en la emisión de gases contaminantes. Hay que entender, este sistema funciona porque hay legisladores cuyas campañas son patrocinadas por estos grupos empresariales y que después desde el Congreso le ponen freno a las leyes que los pueden perjudicar. Exactamente, o sea, la participación del lobby petrolero en el Congreso de Estados Unidos es muy fuerte. Entonces, a la administración Trump se le hizo muy sencillo poder desbaratar con otros decretos para tumbar todos los avances que ha conseguido la administración Obama en términos de medio ambiente. Y llegamos así a el Acuerdo de París. O sea,
tomó 8 años, o durante estos últimos 8 años de la administración Obama, lo que hemos visto en las negociaciones internacionales sobre cambio climático es que Estados Unidos regresa a la mesa de negociación, porque durante la administración del presidente Bush también estaba fuera. Ahora, Bush, exgobernador de Texas. también petrolero, Claro. ¿no? Y lo que se teme es que en las próximas horas el presidente Trump retire a Estados ¿Qué Unidos de este acuerdo. implicaría eso, Gustavo? Ahorita veíamos que autoridades europeas dicen no es tan fácil, se llevaría un tiempo salirse, pero en los hechos, ¿qué implicaría que hoy Donald Trump a las 3 de la tarde diga ya no vamos? Bueno, hay una implicación política, ¿no? Que son todas estas repercusiones diplomáticas que estamos viendo. Es el aislamiento de Estados Unidos. Escuchábamos hace un ratito las declaraciones de líderes europeos, del primer ministro chino que tú comentabas. La semana pasada vimos cómo Estados Unidos queda aislado dentro del grupo de los 7. ¿Sí? Las otras 6 mayores economías del mundo ratifican de alguna forma su apoyo al Acuerdo de París, a seguir haciendo esfuerzos para reducir emisiones, y Estados Unidos no dice nada. Entonces, es el aislamiento de Estados Unidos, posiblemente el aislamiento de Estados Unidos del grupo de los 20, que es la próxima reunión de las 20 economías mayores que va a tener lugar en julio, de las cuales México es parte también, y pierde el liderazgo que se había conseguido, que Estados Unidos había conseguido en las negociaciones en los últimos 8 años. Ahora, eso en lo político. En lo económico, ¿qué implicaría? Porque sabemos que estos acuerdos muchas veces funcionan bajo la base de que todos lo cumplen. Es decir, si tú y yo estamos compitiendo y tú y yo acordamos pues que no se vale dar golpes debajo del cinturón, pues está bien. Pero si yo te empiezo a golpear, a lo mejor tú empiezas también a cruzar esa línea. Hay una tentación también de los otros países de empezar a ceder si Estados Unidos marca este camino, ¿no? Ese es un riesgo. Sí, eso es lo que puede llegar a debilitar este acuerdo internacional que está plasmado en el Acuerdo de París. Porque otros gobiernos podrían decir, bueno, si Estados Unidos hizo eso, yo también lo hago. Y se podría desbaratar todo este compromiso. Eso sería nefasto para el clima y para los que vivimos en este planeta. No, digamos, por el lado económico también lo que pierde Estados Unidos es el ritmo de poder desarrollar y fomentar la aplicación de tecnologías menos intensas en emisión de carbono, ¿sí? Tecnologías limpias, autos eléctricos, etc. O sea, estarían dejando el terreno libre a otros competidores en materia económica. Ahora, lo que también hay que tener en cuenta, Mario, es que es más del 70% de la sociedad de Estados Unidos quiere que se tomen medidas en contra del cambio climático. Más del 70%. Más del 70%. Y al interior de Estados Unidos, muchos estados y muchas ciudades están realmente comprometidas en la lucha en contra del cambio climático y están resistiendo y van a resistir a las medidas que adopte la administración del presidente Trump. Es una batalla, como la hemos visto en otros planos, como el tema migratorio, que la política del gobierno de federal o de Trump es una, y luego a nivel local, gobernadores, alcaldes, tienen una visión distinta. Ahora, ¿qué implicaría en términos ambientales que Estados Unidos no cumpla con esto? Porque además no estamos hablando de cualquier jugador. Entiendo que es, pues, junto con China, pues, uno de los principales emisores de contaminantes. Sí. Bueno, en términos de emisiones, hay que tener en cuenta que si Estados Unidos se retira, el 87% de las emisiones o de los países responsables de ese 87% van a estar dentro del Acuerdo de París. Estados Unidos está emitiendo un 12-13%. Es significativo, ¿sí? Es significativo, por supuesto. Esto implicaría el debilitamiento de las medidas que se toman, y esto obliga a los otros países que, si realmente están comprometidos, a redoblar sus esfuerzos para ser mucho más ambiciosos en las metas de reducción que se han propuesto, ¿sí? Si hay algo que nosotros podríamos criticar desde nuestro punto de vista del Acuerdo de París, es que la ambición del acuerdo no es tan alta como el clima y el planeta requieren. Claro. Entonces, está el compromiso, es bueno, hay que mantener, hay que fortalecer ese Acuerdo de París. Tendría que ser mayor todavía, Pero el esfuerzo tiene que ser mayor. Pero bueno, estamos batallando para llegar a esa. Habría que todavía empujar el otro. Por último, Gustavo, nada más un recordatorio de qué implica si no tomamos como planeta, estas economías, estos gobiernos, este acuerdo y aumentas la temperatura por encima de lo que se ha planteado. Mira, si la temperatura promedio del planeta hacia fines de este siglo aumenta en 2-3 grados, ¿sí? La temperatura promedio, el cambio climático va a ser irreversible. Estaríamos llegando a un punto de no retorno.
no vamos a tener espacio ni posibilidad para poder controlar lo que suceda. Más huracanes, más intensos, más fuertes, más sequías, olas de calor, cambios en los patrones de lluvias. Esto afecta a la agricultura temporal, que es muy importante en países como el nuestro. Aumento del nivel del mar. ¿Sí? Entonces, realmente la humanidad no va a poder hacer frente a eso. Estaríamos en una situación de no retorno. Vale, pues para entender la importancia de lo que se está definiendo, te agradezco. Gustavo, si alguien quiere más información de estos temas. Sí, se pueden dirigir a nosotros por correo electrónico greenpeace.mexico@greenpeace.org y ahí nosotros atendemos las inquietudes de la gente. Perfecto, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias, María. Sea la primera de muchas.